Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de iniciar, les acabo de dejar un mensaje en el chat, más o menos explicando cómo va a ser la actividad. Voy a tratar de dar la clase y al final de la clase dar como especie de un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Las preguntas las pueden hacer vía chat o pueden levantar la mano ahí como especie de una serie de iconos o de gestores dentro de los cuales está la opción de levantar la mano. Eso me va a indicar a mí el hecho de activar ya sea o el audio o la cámara si ustedes así lo prefieren, o hacen sus preguntas a través del chat. Bueno, ya son las 5 de la tarde, vamos a dar inicio a esta actividad. De antemano, muy buenas, muchas gracias por su participación, no solamente a mis alumnos, también a mis pacientes, colegas de la especialidad, colegas con familiares portadores de esta patología e incluso colegas médicos generales que se quieran un poco actualizar sobre este tema. Para mis nuevos contactos me presento, yo soy la doctora Rismary José Álvarez Cervén, médico cirujano, graduado en Venezuela, especialista en traumatología y en ortopedia, subespecialista en cirugía artroscópica y de reemplazo articular de rodilla, también médico forense. El día de hoy me complace estar aquí con ustedes y vamos a hablar sobre un tema muy demandado por los pacientes por la incapacidad que les confiere en su día a día padecer de fascitis plantar. Voy, como de costumbre, a iniciar hablando un poco sobre anatomía y lo hago de esta manera, ya que el paciente con fascitis plantar prácticamente viene a nosotros con el diagnóstico en la punta de la lengua. De hecho, se sienta al frente de nosotros y nos dicen, doctora, tengo fascitis plantar, ¿no? La mayoría de estos pacientes no tienen ni idea de qué es la fascia plantar, de qué significa tener un dolor a nivel de la fascia plantar, y por eso vamos a hablar sobre anatomía. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Okay? Aquí tenemos los huesos del pie. ¿Okay? Este es el calcáneo. Estos son todos los huesos del pie. La fascia plantar es esto, se lo presento, esta es la protagonista del día de hoy. Es esta membrana gruesa, tensa, fibrosa que se encuentra en la planta del pie. Ella se origina aquí en un tubérculo, en una impresión ósea más o menos medial, ¿ok? Inferomedial del calcáneo, discurre longitudinalmente a través del arco plantar, que de hecho lo forma, y se divide en 5 digitaciones a través de las cuales se inserta en el área metatarso digital de los dedos, es decir, en los dedos. La fascia plantar tiene la función de proteger, es un envoltorio que protege los músculos del pie. Ella forma parte de un sistema muy importante, un sistema dinámico, que es el sistema Aquiles calcáneo plantar, que se lo voy a presentar a continuación. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro muñeco. Vamos a ver si lo puedo acercar. El sistema Aquiles calcáneo plantar es una unidad, es un sistema a través del cual nosotros podemos pisar, ¿ok? Ya le voy a explicar más o menos por los cuales está compuesto este sistema. Este sistema, como bien lleva su nombre, está compuesto en primer lugar por una masa muscular. Si nos tocamos la pantorrilla, podemos ver estas dos masas musculares, que es el tríceps sural,
Tríceps significa músculo de 3 vientres. Aquí les presento. Este es el tríceps sural. Está compuesto por los 2 gemelos o los 2 gastronemios, uno medial y uno lateral de cada pierna. ¿Ok? Y si aislamos a estos músculos, vamos a ver si se aíslan. Si quitamos este músculo, aquí tenemos una visión lateral del gastronemio. Él va desde por encima del fémur y termina aquí en un tendón. ¿Cómo? Vamos a... Volvemos a la pierna. Por debajo de estos músculos existe otra estructura muscular que es el músculo sóleo. El músculo sóleo tiende a ser un poco inconstante en algunos pacientes y estos 3 vientres se confunden o se reúnen en un tendón único, el tendón más grande y más fuerte del cuerpo humano, que es el tendón de Aquiles. ¿Ok? El tendón de Aquiles va a terminar insertándose aquí, a este nivel en el calcáneo. Vamos a ver si se lo puedo acercar. Este es el tendón de Aquiles, ¿ok? Termina aquí, en el tubérculo posterior del calcáneo. Entonces, más o menos para resumirle, los músculos gastronemios en unión al músculo sóleo se unen y forman el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles, gracias a un sistema trabecular a nivel del mismo hueso calcáneo, va a mandar prolongaciones para el tercio inferior de la planta del pie y se va a comunicar, como lo vemos aquí, con la fascia plantar. Todo ese sistema es un sistema totalmente dinámico que va a dinamizar de manera magistral la pisada, la marcha. Si usted analiza cuando va caminando, puede observar de que nosotros pisamos, ponemos toda la planta del pie y al final de la pisada terminamos esa pisada con punta del pie. Este sistema va a permitir precisamente eso, ¿no? Que nos pongamos en punta del pie. Cualquier aumento en las fuerzas tensiles a nivel del tendón de Aquiles con respecto al calcáneo, ¿ok? O cualquier aumento en la elasticidad o en las fuerzas tensiles de la fascia plantar con respecto al calcáneo van a traer como consecuencia las diferentes patologías, no solamente a nivel de tendón de Aquiles, sino también a nivel de la fascia plantar, que es precisamente de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la fascia plantar? Antes de hablar de las funciones, aquí vemos mucho mejor cómo es la fascia. Va desde aquí, desde este tubérculo posteromedial, inferomedial del calcáneo, discurre por la planta del pie y se divide en 5 prolongaciones o digitaciones y se inserta en los dedos del pie. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo el tendón de Aquiles a través del sistema trabecular se continúa con la fascia plantar y forma lo que es el sistema Aquiles calcáneo plantar, del cual les hablaba hace un minuto y que a través del cual pues nosotros podemos dinamizar o estabilizar el pie durante la marcha. Ya sabiendo más o menos lo que es este sistema dinámico que armoniza el pie durante la marcha, que lo estabiliza, podemos más o menos saber la función de la fascia plantar. En primer lugar, la fascia plantar da soporte estático al arco del pie, forma el arco del pie gracias a que es una banda aponeurótica resistente y que tiene mucha tensión. Absorbe la energía
o los impactos durante la pisada, gracias a que es una aponeurosis, es un tejido bien elástico y estabiliza la posición de los dedos del pie durante precisamente cuando nos ponemos en punta. Para quienes hayan asistido a este tipo de actividades que suelo hacer, el término itis en medicina significa inflamación, y si le anteponemos el segmento anatómico al cual nos referimos el día de hoy, tenemos la palabra fascitis plantar, de manera tal de que la fascitis plantar va a estar referida a una inflamación de la fascia plantar a nivel precisamente de la inserción aquí en el calcáneo. ¿Cómo es el dolor de la fascitis plantar? El dolor de la fascitis plantar suele ser un dolor de característica típica en la mayoría de los pacientes, aunque puede ser que en algún u otro paciente sea diferente, pero generalmente es un dolor de aparición matutino. El paciente, después de estar tendido durante toda la noche sin dolor en su cama, con las primeras pisadas, el paciente siente la primera punzada, el primer latigazo a nivel del talón. Es un dolor que conforme el paciente se para de su cama y que el sistema, todo el sistema Aquiles calcáneo plantar, tendón de Aquiles y fascia plantar se estira, es decir, se calienta, es un dolor que disminuye o desaparece por completo. Y que a medida que el paciente va haciendo sus diferentes actividades del día a día, ¿ok? Si es un paciente deportista, si es un paciente obrero, pues ese dolor conforme a la actividad que desarrolle ese paciente en su trabajo, en su área laboral, pues es un dolor que reaparece al final de la tarde y se va a intensificar en algunas actividades, al subir y bajar de escalera o al estar mucho tiempo sentados, pacientes, por ejemplo, secretarias que están mucho tiempo sentadas, tienen el pie en reposo y al pararse, pues presentan el latigazo o el dolor. Además, ya cuando el dolor o la evolución de la fascitis plantar es de manera crónica, perdura en el tiempo, es un dolor tipo punzada que incluso permanece o se hace presente con el roce del calzado. La fascitis plantar es una patología de verdad muy frecuente, ¿ok? Dentro de las causas no traumáticas de dolor en la planta del pie y en el tobillo. Es una patología realmente limitante y frustrante para el paciente que la padece, ¿ok? La incidencia demuestra que el 10% de la población adulta sufre o sufrirá en algún momento de un o de varios episodios de fascitis plantar. Es una patología que frecuentemente la portamos nosotras las mujeres mayores de 40 años y como en el caso de la clase anterior, en el caso de las pertrocanteritis o en el caso de la bursitis, que también es una patología muy frecuente en mujeres de esta edad, fíjense que en este rango de edad es precisamente donde ocurren todos los cambios hormonales debido a la menopausia. Gracias a ese hecho, o al descenso de las hormonas, todo lo que es el tejido conectivo y fibroso del cuerpo se hace más friable y más propenso a sufrir de inflamación y de ruptura. Por eso es que nosotras las mujeres lamentablemente la tenemos de perder en este tipo de patologías inflamatorias donde los microorganismos y las sobrecargas pues hacen de la suya. También, y bueno, la buena noticia de esta patología es que es una enfermedad autolimitante, ¿ok? Autolimitada, no suele estar toda la vida con el paciente, siempre y cuando el paciente acuda a tiempo a algún especialista y que sea bien orientado y bien tratado. Ahora, pacientes que no acudan a especialistas, pacientes que no cumplan con las indicaciones médicas, pacientes que acudan a algún facultativo, pero que
no es bien orientado, pues es un paciente en el cual va a perdurar la sintomatología de la fascitis plantar y es un paciente que probablemente sea de difícil tratamiento. También es una patología que se presenta en los deportes de alto impacto, sobre todo en aquellos deportes tipo maratón, maratonistas, futbolistas, basquetbolistas, donde son deportes que permanecen corriendo y de pie por largos periodos de tiempo. ¿Cuáles son las causas de esta patología? Se describen alteraciones anatómicas congénitas, ¿ok? Pacientes que hayan nacido o que hayan sufrido algún traumatismo, ¿ok? Y ese traumatismo haga que de una u otra manera se modifique todo lo que son las estructuras óseas y blandas a nivel de los pies. Pacientes, por ejemplo, con pie cabo. Para quienes no sepan qué es un pie cabo, son pacientes que tienen mucho puente, ¿ok? Aquí la fascia plantar está corta y por lo tanto ese paciente al poner el pie en el suelo, al apoyar, a hacer el primer apoyo, la fascia plantar va a tener una mayor licitación de las fuerzas tensiles a nivel de aquí de la inserción y son microtraumatismos que se van a transmitir a las fibras de la fascia plantar y que van a producir en una primera instancia inflamación y, como lo vamos a ver más adelante, ruptura. Igual en los pacientes con pie plano, estos pacientes tienen de por sí de manera prolongada y continua aumento de la elasticidad y de la fuerza tensil a nivel de la fascia plantar y por lo tanto son pacientes que van a tener mayor incidencia de sufrir de esta terrible patología. Pacientes que utilizan calzados inadecuados, aquí les traje una imagen bien gráfica, ¿ok? Donde podemos ver que el uso prolongado de tacos, de calzados con tacos altos, provocan disminución o acortamiento de la musculatura del tríceps tural, ¿ok? Y posteriormente, si se hace duradero en el tiempo, también del tendón de Aquiles. Ese tendón de Aquiles, como se continúa a través de un sistema trabecular con la fascia plantar, va a aumentar la fuerza tensil a nivel de la inserción de la fascia como tal y va a traer como consecuencia inflamación y ruptura de la misma. Pacientes también que utilicen calzados bajos de manera permanente son pacientes que obviamente van a tener una mayor frecuencia de padecer de fascitis plantar por la misma causa que de los pacientes con pie plano. Pacientes que utilicen calzados muy duros o muy blandos también son pacientes que van a sufrir probablemente de fascitis plantar. Bueno, y los calzados altos, como ven aquí, también traen múltiples consecuencias, ¿no? No es el tema del día de hoy, pero son pacientes que tienen deformidades de los dedos, alus valgus, ¿ok? Neuromas a nivel interdigitales, entre otras patologías. Como bien lo dije anteriormente, también esta patología es muy frecuente que la veamos en deportistas de alto impacto, ¿ok? En los deportistas de alto impacto lo que ocurre es que se producen microtraumatismos continuos, ¿ok? De manera prolongada a nivel de la inserción de la fascia plantar con respecto al calcáneo, lo cual trae como consecuencia alteraciones a nivel de las fibras de colágeno de esa fascia y hacen que ese tejido no se regenere porque continuamente se está traumatizando. El envejecimiento, lo mismo que hablé ya en el caso de las mujeres de entre 40 y 70 años de edad, en los pacientes adultos mayores, el tejido fibroso, el tejido ya no es tan laxo ni tan elástico como antes, ¿okay? Y hay un mayor aumento en las fuerzas tensiles a nivel de la inserción de los diferentes tendones de nuestro cuerpo. También es más un problema mecánico más mecánico que de sobreuso, ¿no? A medida que este paciente va aumentando en edad, aumenta también la hipotonía muscular, que trae como consecuencia un aplanamiento de lo que es la fascia plantar. El paciente adulto mayor generalmente llega a pie plano,
y hace precisamente un aumento allí de las licitaciones tensiles de la fascia plantar con respecto a su inserción a nivel calcáneo. Posteriormente, si ese paciente sufre de una desinserción, una ruptura parcial de esa fascia plantar, tampoco va a tener un sistema reparador y cicatrizal como si fuese de 30 años. Entonces también va a tener problemas ese paciente envejecido y por lo tanto pues es un paciente que va a tener más probabilidad de sufrir de fascitis plantar. Y lo dejé de último no por ser menos importante. La obesidad está prácticamente en todas las patologías ortopédicas y también, bueno, de tipo traumática. La obesidad, al igual que en la pertrocanteritis, en la artrosis de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo, produce sobrecarga. Siempre le digo a mis pacientes que 1 kilo de peso por encima de lo que deberían de pesar normalmente es prácticamente 1 tonelada de peso que le damos a las diferentes articulaciones y a las diferentes inserciones musculares y tendinosas del organismo, ¿no? Este sobrepeso trae como consecuencia microtraumatismos continuos y repetitivos que van a traer como consecuencia lo mismo que en las diferentes patologías, inflamación y ruptura de la fascia. Desde el punto de vista clínico, según el tiempo de evolución de esta patología, la fascitis plantar nosotros la dividimos en fascitis plantar aguda, donde los síntomas duran o han perdurado en el paciente menos de 6 semanas, fascitis plantar aguda, donde los síntomas duran entre 6 y 8 semanas, y fascitis plantar crónica, donde ahí el tiempo de duración de la enfermedad es mayor de 8 semanas. Esto, a pesar de que sea de manejo médico, es muy importante que el paciente lo maneje y se lo refiera al médico especialista, al igual que es muy importante que el médico general que refiera al traumatólogo aporte este dato en vista a que en dependencia a la duración y a la clasificación de la fascitis plantar, se van a producir eventos degenerativos que van a ser decisivos para el tratamiento. Ahora bien, ¿qué ocurre en la fascitis plantar? ¿Ok? ¿Por qué se inflama? Ya sea por un aumento de la sobrecarga, en el caso de la obesidad, ya sea porque hay una degeneración en las fibras de colágeno de la fascia plantar a nivel de la inserción del calcáneo, como pasa en los deportistas de alto impacto donde hay microtraumatismo continuo, ya sea porque el paciente tiene un pie cabo o un pie plano, ya sea también o porque somos mujeres y bueno, llegamos a la menopausia y hay una alteración en lo que es todo el colágeno y la elasticidad de la fascia plantar, etcétera, etcétera, etcétera. En todos estos procesos hay un aumento de la tensión, ¿ok? Es como que si agarráramos una liga, ¿ok? Y empezáramos a estirarla. Va a llegar un momento en que la liga, si la estiramos, se va a romper, ¿ok? O se va a empezar a romper. Si la pegamos, por ejemplo, en la pared y la empezamos a jalar, esa liga va a llegar a un punto en que se va a venir con todo y un pedacito de pared. Eso es lo mismo que pasa con la fascia plantar. El aumento de la tensión debido a los microtraumatismos continuos y repetitivos en las diferentes patologías que les acabo de mencionar va a traer como consecuencia un proceso de itis, de inflamación de la fascia plantar, que como lo vimos anteriormente es un proceso que debería de ser, si es bien tratado, autolimitado y que no debería de durar más de 6 semanas, ¿ok? Más de 6 y 8 semanas. Estaríamos hablando de una fascitis plantar aguda o subaguda, si es bien tratado. Ahora bien, si el paciente no es bien tratado, ¿ok? O no es bien orientado, si es peloteado de un médico a otro, si el paciente va a un médico y no se le habla y no se le explica qué es una fascia plantar y no se le explica
los diferentes mecanismos por los cuales la fascia se inflama, es un paciente que va a salir de la consulta de usted, del médico, y que no va a saber por qué usted le mandó un determinado tratamiento. Es un paciente que de seguro no va a cumplir con sus indicaciones y es un paciente que va a perdurar la enfermedad en el tiempo. Es un paciente que va a hacer una fascitis plantar crónica. ¿Qué pasa en los pacientes con fascitis plantar crónica que duran más de 8 semanas de evolución? Ocurre un proceso en primera instancia, como lo vimos anteriormente, hay un proceso de itis, de inflamación de esa fascia plantar, pero ese tejido inflamado se hace más propenso a sufrir degeneración, desgarro y microroturas. Lo vemos aquí en esta imagen, Aquí está ampliado. En este momento ya deja de ser un proceso de itis, de fascitis plantar, para convertirse entonces en un proceso de fasciosis plantar, que es precisamente lo que significa este término, en medicina. Significa degeneración y microrotura, en este caso, de las fibras de la fascitis plantar. Cuando esto ocurre, el cuerpo dice, yo no me puedo quedar sin la fascia, porque la fascia protege los músculos del pie, tiene da estabilidad conjunto con el sistema Aquiles calcáneo plantar a la marcha. Aparte de eso, forma el arco plantar y si la persona se queda sin el arco plantar, hace pie plano y a la larga pues va a ser otro tipo de patologías o algias a nivel del talón y de todo lo que es el pie, alterando la biomecánica de la marcha y, bueno, de la pisada como tal. El cuerpo a la final lo que hace es mandar células de calcio y calcifica la lesión. Entonces aparece el tan temido por los pacientes espolón calcáneo. El espolón calcáneo, como bien lo coloqué aquí les traje una imagen bien grande de lo que es el espolón calcáneo. El espolón calcáneo no es más que la calcificación de la fascia plantar que previamente estuvo inflamada y que fue muy maltratada. Ese paciente o no fue muy bien tratado, no fue orientado y terminó o no siguió las indicaciones de su médico o simplemente no fue al médico y el proceso se convirtió de un proceso agudo, subagudo, pasó a ser una fasciosis plantar, que ya es una fascitis plantar crónica, y hay una cicatrización de esa ruptura a nivel de la inserción de la fascia plantar. Como bien lo coloqué aquí, el espolón es un fenómeno secundario de la fasciosis plantar y no es el origen del dolor. No tiene ninguna relación la presencia del espolón calcáneo con dolor del paciente. Hay pacientes con espolones calcáneos más grandes de los que les muestro aquí que no tienen dolor. Hay pacientes con dolor que tienen espolones, pero no es el origen del dolor. El espolón calcáneo es como tal una consecuencia final de todo lo que es el proceso de la fascitis que luego a través de la degeneración continua y progresiva llega a una ruptura y se cicatriza. No solamente pasa aquí a nivel de la planta del pie. Para los que asistieron a la clase anterior, pasa también a nivel de la inserción del glúteo, a nivel del trocánter, e incluso en el hombro, de la rodilla, pasa en todas las articulaciones donde hay desinserciones de los tendones en sus orígenes óseos, ¿no? La calcificación de la porción de la fascia plantar que se degeneró, se calcifica y se puede ver así, como un espolón, como una espícula. Los pacientes generalmente sienten miedo cuando ven esa imagen, ¿no? Sienten que el dolor o la punzada que les da por la fascitis plantar viene y es causa a esta puya que ven aquí. Sin embargo, ese no es el origen del dolor en la fascitis plantar. El origen del dolor son todas las patologías bases que les acabo de mencionar. La obesidad, pie plano, pie cabo, en pacientes deportistas de alto impacto, futbolistas, basquetbolistas, maratonistas, etcétera. Pacientes con sobrepeso. El diagnóstico de esta patología es un diagnóstico que el mismo paciente lo da, es un diagnóstico físico y también por interrogatorio.
Como bien le dije anteriormente, el dolor de la fascitis plantar es un dolor típico, matutino, aparece con las primeras pisadas, reaparece a medida que el paciente transcurre en el día a día, ¿ok? Es decir, el paciente amanece sin dolor y se acuesta con dolor en la fascitis plantar. En la fasciosis plantar sí suele ser un poquito más intenso porque ya hay un proceso degenerativo de microroturas a nivel de la fascia plantar, pero en términos generales suele ser un dolor típico y es así, un dolor matutino que aparece con las primeras pisadas, desaparece conforme se vaya calentando el sistema Aquiles calcáneo plantar y reaparece al final de la tarde. Desde el punto de vista del examen físico, hay dolor a la digitopresión a nivel del talón, incluso se puede irradiar hacia el tobillo. Hay un dolor a la flexión dorsal del pie, ¿verdad? Si el médico presiona el talón como tal. Y también el diagnóstico, pero ya para confirmar un poco las condiciones en las cuales se encuentre la fascia plantar, suele ser a través de pruebas complementarias. Y aquí voy a tratar de discernir un poco sobre algunos mitos de las pruebas complementarias que nos refieren médicos generales a nosotros los especialistas sobre esta patología. La radiografía no suele ser de mucha ayuda en el diagnóstico de la fascitis plantar, porque como bien lo acabo de decir, la presencia del espolón no tiene nada que ver con el dolor. El espolón es una consecuencia secundaria al proceso inflamatorio que perduró en el tiempo y se degeneró esa fascia, se rompió y el cuerpo, gracias a Dios, la cicatrizó mandando células de calcio, es decir, la calcificó. ¿Ok? Así que las radiografías no son de mucha ayuda a menos que el paciente tenga un pie cabo, un pie plano y vayamos a hacer mediciones, ¿ok? Para saber qué tan cabo es el pie del paciente o qué tan plano es el pie del paciente. O también son de ayuda cuando hay fracturas, pero en términos generales nos ayuda muy poco la radiografía, ¿ok? Lo que sí nos ayuda para saber en qué estado se encuentra la fascia plantar, si está engrosada, si está adelgazada, cómo están las fibras de colágeno allí, son las ecografías musculoesqueléticas y la resonancia magnética. Ellas en sí nos aportan buenos hallazgos, ¿no? A nivel de lo que es la fascia plantar y de las estructuras que se encuentran a su alrededor. Así que, médicos generales, por favor, si quieren manden la radiografía, pero manden a los pacientes a nuestros consultorios con ecografía musculoesquelética. Si no tienen a la mano resonancia, pues una buena ecografía musculoesquelética nos va a aportar a nosotros toda la información necesaria para saber cómo está, si está engrosada, si está adelgazada, si está rota, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, llegamos a un punto muy importante para los pacientes que es el tratamiento, y es que gracias a Dios tenemos una batería de opciones terapéuticas antes de llegar a la cirugía. Como en todas las patologías, en el caso de la fascitis plantar, comenzamos desde lo más básico hasta lo más especializado, comenzando desde la crioterapia, es decir, la colocación de frío y calor. A mí me encanta indicar a mis pacientes introducir el pie afectado en agua tibia, si es con sal marina mucho mejor, dejarlo allí 15 minutos y después alternarlo con compresas de agua fría 15 minutos. Eso ayuda en primer lugar a vasodilatar, ¿ok? Y que si hay sal, sal marina, que hay un intercambio de sodio con respecto al agua, o sea, sale líquido, ¿ok? Disminuyendo la inflamación. Y con el frío, pues que haya una vasoconstricción y en general, pues disminuye mucho el edema en esos pacientes y por lo tanto mejora la sintomatología dolorosa. Si el paciente es obeso, también mandarlo a terapia nutricional. El tratamiento de la fascitis plantar debe estar siempre dirigido a resolver el problema de base. Nada hago mandándole a un paciente
AINES, o sea, analgésico antiinflamatorio, crioterapia, si no resuelvo el pie cabo de ese paciente. Si el paciente también tiene un aumento de la fuerza ténsil porque tiene una pierna más larga que la otra, pues ese paciente tengo que mandarle a hacer radiografías de columna y de miembros inferiores para determinar qué miembro inferior está más largo que el otro y poderle colocar un alza en el calzado de ese paciente para disminuir la fuerza ténsil en el lado donde el paciente tenga fascitis plantar. Si yo no resuelvo la patología de base, es un paciente que va a perdurar la sintomatología. Puede ser que la sintomatología desaparezca, pero es una sintomatología que va a reaparecer conforme el tiempo y es un paciente que va a tener, en vez de una fascitis, una fasciosis plantar complicada, ¿no? De difícil tratamiento. El tratamiento de elección en la fascitis plantar, aparte de la crioterapia, la terapia nutricional, es la rehabilitación. Dentro de la rehabilitación tenemos muchas opciones terapéuticas aplicadas por médicos fisiatras y por traumatólogos también, como la aplicación de las bandas elásticas, como los K-taping, que me encantan porque ellos son unas bandas que se adhieren a la piel y tienen como una especie de cánulos por debajo, ¿verdad? Que hacen que la piel se separe un poco del tejido celular subcutáneo, produciendo vasodilatación, ¿ok? Haciendo que todo el líquido inflamatorio se vaya por los vasos sanguíneos y disminuya la inflamación, aparte de que sirve también para tonificar la musculatura, que son muy buenos. Ejercicios para estirar lo que es el sistema Aquiles calcáneo plantar. Aquí les doy estos tipos de ejercicios, no solamente lo pueden hacer en un consultorio de un médico fisiatra, ¿ok? O en un sitio de rehabilitación, sino que también lo podemos hacer en casa. Fíjense aquí, este ejercicio lo pueden hacer contra la pared. Estamos estirando la fascia plantar, ¿ok? Y todo lo que es el sistema Aquiles calcáneo plantar, haciendo que la fascia plantar se acostumbre, si tiene un acortamiento, como en el caso de las pacientes que utilizan tacos altos todos los días, pues que se acostumbre la fascia plantar y se estire. También este tipo de ejercicio que lo podemos hacer incluso con pelotas, con botellas, con rodillos, ayudan también a que todo el sistema Aquiles calcáneo plantar se estire. Hay una buena elasticidad y pues disminuye la fuerza ténsil a nivel de la inserción, no solamente de la fascia plantar, sino también de la inserción del Aquiles en el calcáneo. No es motivo de la charla del día de hoy, pero así como ocurre calcificación en la fascia plantar o inflamación a nivel de la inserción de la fascia plantar con respecto al calcáneo, también ocurre con el tendón de Aquiles. Hay pacientes con espolón aquiliano bestiales que son más dolorosos incluso con el calzado, porque es una zona que tiene mucho roce con el calzado. También están incluidos los masajes linfáticos para drenar todo lo que es el proceso inflamatorio. Deberían de hacerse desde todo lo que es la región superior a la rodilla, pasando por la rodilla, ¿ok? Para activar todos los ganglios linfáticos, pasando por la pantorrilla, tobillo y pie. Ahora bien, si ese paciente tiene, como bien les comentaba anteriormente, una alteración a nivel del pie, ese paciente tiene que referirse o tenemos que hacerle un estudio de la marcha, ¿ok? La baroporometría se trata de esto que ven aquí, es una plataforma donde el paciente se coloca de pie, apoya sus dos pies y camina en esa plataforma. Esa plataforma es computarizada. Ella arroja toda la información sobre las diferentes presiones plantares durante la marcha del paciente y nos da toda la información para que ese paciente salga de la consulta con sus plantillas personalizadas. En dependencia si ese paciente tiene pie cabo, plano, pronado, ese paciente pues va a tener una plantilla acorde a las diferentes patologías que el paciente tenga en cuanto a las malformaciones congénitas o traumáticas en los pies. Como les dije anteriormente, si el paciente tiene una pierna más larga que la otra, una desimetría, el paciente tiene que ser estudiado desde el punto de vista de columna para ver si es una desimetría compensatoria a una rotoescoliosis dorsolumbar de la columna
o hacerle mediciones radiológicas en los miembros inferiores para determinar el tamaño real de cada pierna, cada miembro inferior y poderle entonces mandar sus ortesis, ¿ok? Alzas para así contrarrestar un poquito la fuerza tensil del lado que esté afectado. Otra de las elecciones opciones de tratamiento son las ortesis, ¿ok? Las hay de diferentes materiales. A mí me encantan mandarlas de silicón porque son las que menos se desgastan. En Venezuela las ortopedias, los centros ortopedios lo hacen de caucho, también son muy buenos, pero tienden a desgastarse con el tiempo y el paciente obviamente tiene que cambiarse cada cierto tiempo gastando un poco más de dinero. En lo personal, estas no me gustan mucho, estas que le estoy señalando aquí, porque no dejan, a pesar de que tengan este gel aquí, no dejan descansar mucho al sitio de inserción de la fascia plantar. A mí me gusta mandar alzas en forma de taloneras en forma de herraduras, como las herraduras de un caballo, que más o menos sea un alza de 5 milímetros, ¿ok? Acuérdense que si el sistema Aquiles calcáneo plantar, si se encuentra muy plano, está muy tenso, entonces hay que subir un poquito el talón para que él descanse, ni mucho ni tan bajo. Por lo tanto, se debería de mandar alzas, esto no debería de sobrepasar. Si el paciente tiene las dos piernas, miden iguales, se mandan alzas corridas o en forma de talonera de más o menos 0,5 milímetros para cada pie. Se manda en los dos pies a pesar de que la fascitis plantar esté en un solo pie. Esto en los pacientes que no tengan problemas de desimetría, o sea, que no tengan una pierna más larga que la otra, porque así una fascia plantar está inflamada por sobrepeso, porque el paciente es gordito, probablemente el otro pie también en algún momento vaya a sufrir de fascitis plantar. Entonces, se mandan los dos pies para que de una u otra manera sea profiláctico el tratamiento en el pie derecho como en el pie izquierdo. Esto ya son las opciones terapéuticas un poquito más invasivas, pero no por ser invasivas son malas, han sido de elección incluso desde hace años, cuando se empezaron a utilizar los corticosteroides en combinación con anestésicos locales, han sido, como bien lo coloqué aquí, el tratamiento de elección de muchos especialistas. Sin embargo, hoy en día se ha descrito que los corticosteroides, cuando no son realizados a través de eco, es decir, el médico debería de colocar el traductor del ecógrafo, ¿okay? del aparato, y ver dónde está colocando el corticosteroide. Si no se hace de esa manera, puede ser que el médico deposite el esteroide justo en la inserción de la fascia plantar a nivel del calcáneo y precisamente puede traer como consecuencia que haya ruptura insercional de la fascia plantar, porque eso es lo que provocan los esteroides a nivel de las inserciones de los tendones. El esteroide debe ser colocado en las adyacencias, nunca en la inserción ósea del tendón. Es por eso que se ha dejado de utilizar el corticosteroide en consulta, porque muchos especialistas no contamos con un ecógrafo para guiarlo. Lo que sí se está utilizando en consulta, y tuve la oportunidad de hacer un trabajo experimental en pacientes con fascitis plantar, se llamó bioestimulación en fasciosis plantar, es el plasma rico en plaquetas. Bueno, todos mis pacientes saben que a mí me encanta el plasma rico en plaquetas en rostro, rodilla, en todas las articulaciones. El plasma rico en plaquetas es una terapia autóloga, es decir, propio del paciente. Es una terapia, a pesar de ser muy económico, es una terapia de nivel avanzado. Es la terapia de elección actualmente, ya que una vez las plaquetas, ¿ok?, activadas y depositadas en el sitio de la lesión, estimulan la regeneración, migración y visión celular en el área lesionada, promoviendo así pues la cicatrización y reparación de los tejidos que se encuentren dañados, en este caso la fascia plantar, que probablemente esté rota o parcialmente degenerada, ¿no?
Otro de, ya hablando de todo lo que es la aparatología dentro de las opciones terapéuticas de la fascitis plantar, tenemos las ondas de choque y la magnetoterapia, que ya lo vimos en la clase de pertrocanteritis, ¿no? Pero me voy a detener a hablar en las ondas de choque. Tuve la oportunidad de tener un aparato, un equipo de onda de choque en mi consulta y de verdad esto es fascinante los resultados, sobre todo cuando se combinan con plasma rico en plaquetas. Las ondas de choque se basan en la aplicación de ondas sonoras o acústicas en alta velocidad que se aplican en puntos dolorosos o tejidos musculoesqueléticos dañados, ¿okay? Como en el caso de la fascia plantar. No solamente se aplica aquí, sino que se aplica en las bursitis, en las rupturas musculares, etc. Actualmente también en las fracturas. He visto que hay estudios pocos, pero hay estudios que también lo aplican en algún tipo de fractura larga. Estas ondas sonoras aplicadas en los sitios son ondas extracorpóreas, o sea, como lo ven en la imagen, van desde afuera, desde la piel del paciente, son capaces de propagarse, ¿ok? Hasta una profundidad más o menos considerable en los tejidos, produciendo daño, ¿ok? Ellas destruyen los tejidos, destruyen las células y estimulan de esta manera una respuesta inflamatoria que posteriormente pues va a derivar a la reparación y a la reconstitución de los tejidos que previamente a ese daño estaban alterados. ¿Okay? Por eso es que son tan buenas las ondas de choque en la fascitis plantar. Ellas entran en el tejido colágeno y fibroso de las fascias plantar que previamente estuvo dañado, produce más daño y ese daño hace que haya un hematoma, migración celular y división de células pluripotenciales que, al igual que en el caso del plasma rico en plaquetas, va a traer como consecuencia una reparación y cicatrización de ese tejido dañado. Son de verdad fantásticas y los pacientes a los cuales tuve la oportunidad de aplicárselo, de verdad que, bueno, la cara de felicidad valía por 1000 cosas. Finalmente, le dejé de último esta opción, que es la cirugía. La cirugía, como lo dije anteriormente, es lo último que se le hace a los pacientes. De hecho, tratamos de que el paciente no llegue precisamente a la cirugía. La cirugía no va en relación a destruir el espolón calcáneo. Como bien lo dije anteriormente, una de las preocupaciones de la mayoría de los pacientes es el espolón. El espolón no es el que produce el dolor, ¿ok? Y por lo tanto la cirugía no va destinada a desaparecer el espolón. Generalmente lo quitamos para que el paciente mentalmente se quede tranquilo, ¿no? Cuando se haga la radiografía postoperatoria control, el paciente no diga que no fue operado, se vea sin espolón. La cirugía va destinada, y el fin de la cirugía va destinada a realizar, como lo ven aquí, una fasciotomía o corte de la fascia plantar. Es una de las últimas opciones de tratamiento de la fascia plantar. Se realiza en pacientes que ya han pasado por la crioterapia, por la toma de AINES, antiinflamatorio, por la rehabilitación, ondas de choque, plasma rico en plaqueta, y son pacientes que obviamente han tenido complicaciones y que han tenido una sintomatología duradera en el tiempo. Son pacientes resistentes a muchos tratamientos y llegan a la cirugía. Ahora, muchos especialistas, y me incluyo, tratamos de no hacérselas a los pacientes. El paciente después de la cirugía tiende a mejorar, ¿ok? Porque al disminuir la fuerza ténsil, cuando hacemos el corte de la fascia, liberamos al pie de la fascia, tiende a mejorar muchísimo porque ya no hay esa solicitud tensil a nivel de inserción de la fascia calcánea en el calcáneo. Pero a la larga el paciente tiende a hacer otro tipo de patologías como pie plano, aplanamiento de la huella plantar, que trae consigo pues dolores a nivel del metatarso, deformidades en los pies, etc. Entonces se hace, pero se trata de dejar de último, ¿no?
ya para pacientes que han pasado por esta batería, este listón de medidas terapéuticas y que en los cuales pues no han resultado. Y bueno, yo creo que esto ya es el último, la última imagen. No sé si quieren hacer preguntas. Como les dije, hay una opción de levantar la mano. Quienes quieran hacer preguntas, ok, hay una opción de levantar la mano, hay una paciente que quiere levantar la mano. Voy a activar el audio. Stephanie también quiere hacer preguntas. Voy a activar el audio de Scarlett. Y la cámara también. Tienen que, ya les habilité el audio. Hay una opción donde ustedes aceptan hablar, ¿ok? Y también la cámara. Scarlett, si no puedes, si quieres hacer alguna pregunta y no puedes, entonces escribe en el chat. Ok, aló. ¿Aló? Ahora sí. Buenas tardes, doctora. Yo, referente a lo que usted está diciendo, ¿verdad? A esa patología, cuando se le duermen los 3 dedos del pie a uno en la noche y los calambres, todo eso depende de eso. Bueno, la fascitis plantar como tal no es una patología neurológica. Eso que usted me estaba mencionando, precisamente no lo hablé en este caso, pero el diagnóstico diferencial de la fascitis plantar lo solemos hacer con problemas a nivel de discopatías a nivel lumbar. Entonces, probablemente por allí vaya su patología. Probablemente tenga alguna patología a nivel de los discos lumbares, que esté comprimiendo algún nervio y le esté dando parestesias a nivel de los dedos del pie. Gracias, pues. Ahora Stephanie. Hola, Stephanie. Buenas tardes, Ri. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, excelente. Quería preguntarte. Bueno, yo tengo pie plano y siempre me duelen. Sí. Y también me agarra dolor hacia el área de la batata. Inclusive puedo estar todo el día en la casa de repente sentada porque yo toco con el instrumento sentada y me pueden doler. Entonces, a mi edad yo todavía pudiera utilizar algún aparato ortopédico que me ayude con eso, con esos dolores, o eso ya avanza a otra área. Sí, fíjate esta imagen que te voy a poner acá, Stephanie, que no sé si estuviste cuando inicié esta actividad. El sistema Aquiles calcáneo, la fascia plantar, forma parte de un sistema dinámico que se llama sistema Aquiles calcáneo plantar, ¿no? Son estructuras separadas, se describen anatómicamente por separado, pero forman un sistema, ¿ok? Que está conectado entre sí. Ese sistema va desde los músculos gastronemios arriba, ¿ok? Se comunican, mandan unas digitaciones a través del hueso y por fuera del hueso, que se continúa con la fascia plantar. ¿Qué pasa en los pacientes con pie plano? Todo el sistema Aquiles calcáneo plantar está tenso. Y sobre todo si estás mucho tiempo del día en el pie, todo el sistema Aquiles calcáneo plantar se tensa. Hay un aumento en las licitaciones de la inserción de la fascia plantar a nivel del calcáneo. No sé si me hago entender. Entonces, el tratamiento tuyo, como ya lo mencioné, debe de dirigirse a hacerte un estudio de la marcha para determinar, porque a lo mejor hay diferentes grados de pie plano.
Hay pacientes que tienen los dos pies planos grado 1 o el mismo paciente puede ser que tenga pie plano grado 2 y el otro pie plano grado 3. Entonces, es bueno que vayas a hacerte un estudio de la marcha para saber las presiones de cada pie y que el podograma registre la plantilla personalizada para cada uno de tus pies. ¿Ok? Ok. Deberías utilizar ortesis. Ese tipo de ortesis. Sí, o sea, la plantilla es una ortesis. Ahora, si no tienes la opción por ahora de hacerte este estudio por cuestiones económicas o por falta de tiempo, puedes utilizar alguna talonera en forma de herradura, las puedes comprar en la farmacia. Si son de silicón, mucho mejor. Ellas suelen venir de una altura más o menos de 0,5 milímetros. Hay unas que tienen como, ya te las voy a mostrar acá. Mira, Stephanie. ¿Me escuchas? Ya. Mira, sí. estas son las que frecuentemente vas a encontrar en la farmacia. Estas no me gustan mucho porque no tienen esto, okay, esta depresión aquí, que es precisamente donde va a descansar la fascia plantar. Ok. ¿Ves? Entonces, si las puedes comprar así, en forma de herradura, mucho mejor. Okay. Mientras no te haces este estudio que es la baropodometría. Ok, yo voy entonces a averiguar sobre eso. Muchísimas gracias por la información que, bueno, me es de bastante ayuda. Gracias, Stephanie. Chao. A ti, chao. Hay una pregunta por chat de Mariela. Buenas tardes, feliz Día de las Madres en España. Feliz Día de las Madres a todas las madres aquí en España. Doctora Rismari, sufro de fascitis plantar, no tolero sandalias y zapatos nuevos con suela plana. Consulté a un traumatólogo en Caracas y me mandó unas plantillas y no vi resultados. A ver, ya va, que está escribiendo varias veces. Y no vi resultados. Ok. Eso duele, es horrible. Son dos preguntas. Bueno, Mariela. Para empezar, como ya lo expliqué, el sistema aquiles calcáneo plantar no debería de estar ni muy plano ni muy alto, ¿no? Los dos tipos del calzado, los dos extremos traen como consecuencia aumento de la tensión a nivel de la inserción, tanto del aquiles como de la fascia plantar en el calcáneo. Entonces, los calzados o muy bajos o muy altos suelen traer como consecuencia o tendinitis aquiliana o fascitis plantar, ¿ok? No deberías de usar, si ya tienes un episodio de fascitis plantar, deberías utilizar cualquier calzado que compres, deberías de utilizarlo con cualquier plantilla o talonera en forma de herradura de silicón para así subir un poquito el sistema, relajarlo un poquito y que mejore el dolor. La doctora Lorenlay, hola Lorenlay, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles serían las complicaciones de la cirugía de la fasciotomía de la fascia plantar? Bueno, yo creo que ya lo dije, ¿no? Precisamente una de las complicaciones de la fasciotomía, al nosotros romper la fascia plantar, y lo expliqué cuando hablé de las funciones de la fascia plantar. La fascia plantar es un envoltorio que da y protege a los músculos del pie. Nosotros al liberar la fascia plantar ya ellos se quedan desprovistos de esa protección, ¿no? Además de eso, transcurre por el arco del pie y lo forma porque es una membrana realmente tensa y resistente y forma el arco del pie. Al hacer fasciotomía, el paciente a la larga hará pie plano, sobre todo si es un paciente con sobrepeso, el paciente llegará muy fácil al pie plano y ese pie plano traerá como consecuencia otras algias, metatarsalgia, deformidades en los dedos de los pies, etc. Y tu otra pregunta.
que no la veo por aquí. Yo creo que nada más hiciste una. Vamos a ver por aquí. Valentina. Bueno, creo que Lorenline. Te estoy activando el audio y la cámara si quieres. La otra pregunta es, ¿en qué porcentaje llegan los pacientes a ese pie plano? Todo depende del paciente, Lorena. Si le haces una fasciotomía a un paciente, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, no sé si me escuchan. Sí, yo te escucho, ¿cómo estás? Bien, quería saber, ese porcentaje es alto. Todos los que van a cirugía, hay que advertirle, mire, corre un gran porcentaje de que usted a la larga haga pie plano. Es mi pregunta. Bueno, todo depende del paciente, ¿no? Acuérdate que si se le hace la fasciotomía a un paciente envejecido que ya de por sí tiene una hipotonía a nivel de los músculos intrínsecos del pie, incluso de los gastronemios que forman parte de lo que es el sistema Aquiles calcáneo plantar, ese paciente ya de por sí tiene un aplanamiento de lo que es la huella plantar. Entonces va a ser un poco más de pie plano, ¿no? Pacientes, si le haces una fasciotomía a un paciente que tiene licitaciones en las fuerzas tensiles, por ejemplo, un maratonista que se la pasa corriendo y tienen impactos continuos y repetitivos en la inserción de la fascia plantar, al hacerle la fasciotomía conforme a ese factor, ¿no? de los microtraumatismos continuos, ese paciente te va a terminar en un pie plano a la larga. Y es un paciente que probablemente en el momento pues te dé las gracias, pero al pasar del tiempo, en relación a la actividad que ese paciente realice, va a llegar a pie plano. Y disculpa para finalizar, porque sé que hay una cola de preguntas. Si es un paciente obeso, que bueno, no, por su estilo de vida no está planteado el que él pierda peso a largo plazo, porque ya es su estilo de vida. Y hacerlo concientizar de que baje de peso, él lo entiende, pero no va a bajar de peso porque le gusta su estilo de vida. Ya ahí, como quien dice, ya el gran porcentaje y la responsabilidad es de él, así el traumatólogo haga lo que haga. Exacto. Bueno, yo creo que precisamente la importancia de este tipo de actividades es que no vayamos con la idea de que definitivamente tenemos que explicarle a nuestros pacientes, aunque sea de una manera escueta y muy resumida, las diferentes patologías. Si delante de nosotros se siente un paciente obeso que nada más le decimos que tiene fascitis plantar, el paciente, bueno, ok, tengo fascitis plantar, pero se va a ir sin saber por qué tiene que rebajar. Si tú le explicas a ese paciente que gracias a su sobrepeso hay microtraumatismos continuos y repetitivos y que va a ser una ruptura de esa fascia plantar, que a la larga va a traer como consecuencia un espolón y más dolor todavía, pues el paciente va a sentirse un poquito más responsabilizado a bajar de peso, ¿no? A nadie le gusta estar gordito, no sé, o sea, a nadie le gusta estar con sobrepeso, y es algo que tenemos que recargar en nuestras consultas. El sobrepeso no es una condición, el sobrepeso es una enfermedad, es una patología que afecta no solamente el sistema cardíaco, respiratorio, bueno, afecta todos los sistemas del cuerpo y tiene más impacto en el sistema osteoarticular y porque degenera por completo todo lo que es el sistema de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones y las diferentes estructuras anatómicas que están interpuestas entre las estructuras óseas. Entonces yo creo que precisamente es eso, es concientizar un poco a nuestros pacientes de que, bueno, la gran mayoría, tú lo sabes, de nuestros pacientes son pacientes con problemas de peso y hay que meterles el chip de que tienen que rebajar. No es que es un buen estilo de vida. El paciente tiene que salir de nuestra consulta sabiendo que tiene que rebajar, no solamente para que se le modifique o se disminuya el dolor a nivel del pie, sino que es incluso un tratamiento, bajar de peso para ellos es un tratamiento profiláctico para que disminuya el proceso degenerativo de artrosis que ya de por sí se instala con la edad y que se acelera con obesidad. Entonces, en esos pacientes que están en ese proceso de rebajar, porque imagínate, si es un paciente con 200 kilos,
No vamos a esperar a que baje 100 kilos para mandarle un tratamiento, ¿no? En ese paciente podemos ir, conforme él vaya logrando su peso ideal, aplicando las diferentes medidas terapéuticas, entre crioterapia, analgésico antiinflamatorio. A ese paciente se le pueden hacer estudios porque, y es algo que me faltó decir también, el paciente con fascitis plantar a lo mejor es gordito, pero también tiene una pierna más larga que la otra. O el paciente es gordito, pero también es una paciente femenina que utiliza calzado alto, entonces tiene un acortamiento del sistema aquiles calcáneo plantar. Entonces, es como, imaginemos una balanza, son cosas que se van añadiendo a la balanza y que van pesando. Hay que ir quitando de esa balanza para que el paciente se quede con la obesidad y obviamente sea menos lo que el paciente vaya a tratar, ¿no? ¿Aló? Sí, eso por mi parte eso era todo, porque sé que viene una cola, tiene No, una cola no. de preguntas. Muchas gracias, Lorenline, por De tu nada. participación. Saludos, besos. Saludos. Ok, la señora Valentina. Estoy activando su audio. Valentina Páez. Aló. Bueno, voy a ir respondiendo algunas que veo por aquí en el chat. Buenas tardes, doctora. Aló, buenas. Hola, hola, Valentina. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quería comentarle, me salió el espolón, ya me han hecho la primera infiltración, me han mandado lo que son antiinflamatorios, me mandaron las plantillas, las primeras que usted mostró que a usted no le gusta de a mucho y no me han servido. He tomado antiinflamatorio, el dolor se me pasó como por un mes. Pero otra vez sigo con el dolor, ya voy para la segunda infiltración en la otra semana. ¿Las infiltraciones se están haciendo con qué? Con betametasona. Ok, es un esteroide. ¿Y es con ecoguiada? ¿Cómo así? O sea, te la están colocando, o sea, te la colocan con un traductor, o sea, que transmite la imagen de la fascia en una pantalla. No, solamente el doctor pone la inyección y me pone una anestesia y ya, o sea, yo no veo bueno, pantalla. Fíjate. Sí, no sé si me hizo una radiografía. Ok. Sí me realizó la radiografía que se veía un espolón pequeñito. Okay. Fíjate, para empezar, las radiografías no aportan mucha información en la fascitis plantar, en este caso fasciosis plantar, porque la presencia del espolón no tiene nada que ver con la sintomatología dolorosa. No sé si tuviste al inicio de la actividad donde yo expliqué que en un primer estadio se produce una inflamación, ¿ok? De la fascia plantar, ella está pegada, es una liga que está pegada a la pared. Y esa liga que está pegada a la pared se empieza a romper, pero antes de romperse se inflama. Ese proceso de inflamación se llama fascitis. Ya cuando se rompe esa liga, se empieza a venir esa liga de la pared, se llama fasciosis plantar, porque ya es un proceso degenerativo. Ahora, ¿qué pasa? Esa liga, el cuerpo manda a que sea cicatrizada como a de lugar, y la única manera de que se cicatrice, ¿ok? Se autorregenere, esa ruptura es calcificándola. El espolón es algo secundario, ¿ok? La presencia del espolón es algo secundario a un proceso de itis, es decir, de inflamación, que no se trató a tiempo. A lo mejor no fuiste al médico a tiempo y ese dolor se perduró en el tiempo, degeneró la fascia plantar, se rompió y se calcificó. La presencia del espolón no tiene nada que ver con dolor,
¿ok? El dolor tuyo es porque persiste un proceso inflamatorio allí. Ahora, dentro de las terapias terapéuticas, como bien lo dije, como bien lo estás diciendo tú, están las diferentes infiltraciones. No se recomienda hacer infiltraciones de esteroides sin ecografía, ¿ok? No se recomienda porque si el esteroide cae en el sitio de la inserción de la fascia plantar, el esteroide va a hacer que la fascia plantar se venga, es decir, que la liga se termine de venir, se termine de romper. Y a la larga es un paciente que va a hacer una ruptura de la fascia plantar y que va a traer como otras consecuencias a la larga, ¿no? Entonces, lo que se recomienda si el doctor va a hacer alguna infiltración con corticosteroides, ¿okay? Que puede ser que lo combine con anestésicos locales, es que sea a través de un traductor, de un ecógrafo, o sea, haga una ecografía, meta la aguja y sepa dónde va a caer el esteroide, porque si el esteroide hacia ciega cae a nivel de la inserción de la fascia plantar, es en el momento por el efecto antiinflamatorio del esteroide y analgésico del anestésico local, vas a mejorar, pero vas a continuar con el dolor, que es lo que está pasando, ¿ok? Sí. Lo Sí, que deberías de hacer es, para empezar, hacerte un estudio más específico para fascitis plantar, y en este caso, en tu caso, para fasciosis plantar, porque ya tienes espolón, quiere decir que ya la fascia se rompió, se degeneró. Es aunque sea una ecografía musculoesquelética o una resonancia magnética para saber el estado de esa fascia plantar y de las estructuras que están a su alrededor. Eso le va a dar más información al médico para eso. Ahora, si no hay ecógrafo en el consultorio, está la opción de colocar plasma rico en plaquetas, pero también el plasma rico en plaquetas tiene un preparado muy riguroso porque tiene que ser en un sitio totalmente aséptico, ¿no? Entonces, tienes muchas opciones terapéuticas, pero esa, en lo personal, no se recomienda. Bueno, en lo personal, y las bibliografías también lo describen, no se recomienda hacer infiltraciones con esteroides sin ecografía guiada por esa complicación. Y una pregunta, y en la segunda infiltración que me van a hacer en esta semana, o sea que no me la debo hacer, porque si el doctor no tiene lo que dice, no me la debo hacer. Bueno, yo creo que tienes que tener una comunicación con tu médico, ¿no? Decirles todas tus interrogantes, comunicarles, ¿ok? Tus interrogantes, y que el médico te comunique también, ¿no? Puedes leerlo. Ahorita lo mágico del internet es que el paciente, y como lo dije al inicio, el paciente viene a nuestra consulta y a veces sabe más que nosotros, ¿no? Entonces puedes leerlo. Las infiltraciones con corticosteroides sin eco guiado no son recomendables, porque si es así, metemos la aguja a lo loco y caemos en inserción de la fascia plantar, el paciente va a hacer una mejoría, pero la mejoría va a ser muy pequeña, y hay esa complicación de que hay una desinserción de la fascia plantar. Es como que si operáramos al paciente con esteroides, porque el esteroide desinserta, rompe la fascia plantar del hueso. Ok. ¿Y usted qué me recomienda de los ejercicios que están ahí ya teniendo la fasciosis plantar? Porque igual, mira, tú deberías de yo trabajo caminando. Yo trabajo caminando y yo uso tenis. Uso tenis y pues la plantilla que me mandó tampoco. Entonces no tengo como un descanso para decir, voy a hacerme un tratamiento y descansar el pie, porque es que no lo tengo por el trabajo. Bueno, entonces, para empezar, si usas tenis, a mí me gustan mucho los Skechers, porque los Skechers
tienen como un alza en la parte de atrás. Los pacientes deberíamos usar calzado con algún tipo de taconcito atrás para hacer que el sistema, todo lo que es el sistema desde arriba, el músculo, los gemelos, el tendón de Aquiles y la fascia, que es todo, eso se continúa, descanse un poquito. Si no tienes la posibilidad de comprártelo, utilizar un alza de 0,5 en cada pie. A mí me gusta mucho esta que te estoy señalando aquí, que son las que tienen forma de herradura de caballo, porque tienen esta depresión que permite descansar la fascia. ¿Ves? Bueno, las voy a consultar a ver si las consigo. Otra cosa es, como dije en el transcurso de la charla, tienes una fasciosis plantar instalada, pero hay que saber por qué se te produjo en una primera instancia el proceso de inflamación a nivel de la fascia. No sé si tienes pie plano, si tienes pie cabo, si tienes una pierna más larga que la otra, no sé si tienes problemas de obesidad. No sé, bueno, tu edad tampoco la sé. Entonces, todos esos factores hay que manejarlos y hay que irle quitando de a poquito, ¿ok? Factor por factor a la balanza para ir disminuyendo todas aquellas causas que traen como consecuencia ese proceso inflamatorio de la fascia plantar. Entonces, antes de mandarte algún tratamiento, si por ejemplo tienes problemas de obesidad, ya sabes que debes de rebajar, porque en los pacientes obesos hay un aumento en la licitación de la fuerza tensil a nivel de la fascia plantar y van a hacer fascitis plantar porque sí. Si por ejemplo tienes pie cabo y tienes pie plano, tienen que hacerte un estudio de la marcha para poderte poner unas plantillas personalizadas, no son cualquier plantilla, son plantillas de acuerdo a las presiones de tu pie. Si tienes una pierna más larga que la otra, también entonces hay que ponerte un alza en ese miembro inferior que tiene más corto para así disminuir la fuerza tensil a nivel del pie, que tengas dolor. O sea, son muchos factores que hay que ver en el paciente. Claro, no te estoy viendo en el momento, hay que evaluarte, porque, claro, yo te puedo sugerir cosas para que más o menos mejore el dolor, pero ese dolor que tú tienes no va a mejorar si no se resuelve la causa base. Ok, bueno, de obesidad no tengo, porque yo peso 56. Okay. Tengo 38 años, el pie no es plano, tiene una curvatura, pues digo yo que es normal o no sé A lo mejor, claro, no a lo sé. mejor es el tipo de trabajo que tienes, que a lo mejor es mucho tiempo de pie o un mal calzado. Entonces son cosas que tiene que ver tu médico, ¿ok? Tiene que valorar tu médico y que tiene que corregírtelo. Pero claro, eso es viéndote en una consulta con él y comunicándole a él tus interrogantes. Porque claro, si te colocan esteroides y esteroides más las ortesis que te están colocando sin corregirte tu problema de base, entonces no están haciendo nada. Así es. Según los zapatos de Skechers, ¿cuáles son los que usted menciona? Porque ellos tienen variedad de zapatos. ¿Cuál sería el más adecuado de los Skechers? De tenis. Dame un minuto que te lo busco. Ok. Si quiere, continúa con otra persona mientras lo busca. Sí. Yo creo que ya no hay más preguntas. Yo igual me compré unos zapatos, otros tenis, pero nada, no me han servido. De todas maneras, para cualquier consulta que tengas, porque claro, por aquí, delante de todo el mundo, te tendría que preguntar cuestiones personales y ya eso quedaría en el secreto, en la relación médico-paciente, ¿no? Y no sería muy, muy ético. Entonces, cualquier cosa, cualquier interrogante, me escribes por el Instagram y puedes hacer una consulta conmigo. Bueno, doctora, muy amable.
No, muchas gracias a ti por tu asistencia. Voy a tratar de buscar la imagen y te la coloco por acá. Ok. Otra Muchas pregunta gracias. es de Gabriel. Buenas tardes, doctor. Pregunta, ¿cuántas sesiones de ondas de choque necesita mayormente un paciente para ver mejoría? En lo personal, yo aplicaba no más de 5 sesiones de onda de choque. Ya con la tercera, ya entre 3 y 5 sesiones va bien el paciente. Y de verdad son muy efectivas, son dolorosas al inicio, pero el proceso reparativo de la onda de choque es excelente, siempre y cuando el paciente se maneje bien, ¿no? Nada hacemos aplicándole onda de choque a un paciente con sobrepeso, porque el paciente con sobrepeso va a disminuir la sintomatología dolorosa, pero al paso del tiempo va a seguir con el dolor. Y es peor porque la onda de choque destruye el tejido, provoca lesión en el tejido, ¿ok? Que va a cicatrizar y que va a reparar, pero es una fascia que ya va a estar lesionada y que probablemente llegue a ser un espolón calcáneo. Entonces, como le decía a la paciente con la cual estaba hablando anteriormente, son muchas cosas que hay que manejar en la fascitis plantar: peso, malformaciones en los pies, desimetría, incluso patologías de columnas también pueden provocar fascitis plantar por todos los cambios biomecánicos a nivel de la marcha. Hola, doctora, de HP. Yo no tengo 40 años, como dices, y tengo todos los síntomas. Puede ser que sea eso que estás exponiendo o que sea otra cosa. Bueno, si tienes un dolor matutino que aparece con la primera pisada, que desaparece conforme vas caminando, ¿no? Que se va calentando el sistema. Yo me imagino qué paciente es. Que conforme va calentando todo el sistema Aquiles calcáneo plantar y que reaparece con tu actividad laboral, si precisamente es una actividad laboral que es casi todo el día de pie, probablemente sea una fascitis plantar. Ahora, ¿qué tenemos que saber manejar aquí? Y es lo mismo que le he dicho a todos los pacientes y a lo largo de toda la charla. Tenemos que ver si eres una paciente con problemas de sobrepeso, con malformaciones a nivel de los pies, con alguna rotoescoliosis que haga que tengas una pierna más larga que la otra. Todas esas cosas hay que manejarlas. Lo primero que tienes que hacer si tienes problemas de sobrepeso es tratar de bajar de peso, porque vas a tener un microtraumatismo a nivel de las 2 incisiones de la fascia plantar. Ahorita probablemente tengas inicialmente un proceso de itis, es decir, de inflamación, pero si perdura en el tiempo ese proceso inflamatorio, vas a llegar a una degeneración de la fascia plantar y un espolón, que va a ser difícil de tratar. Entonces, mientras logras tu peso ideal, puedes utilizar plantillas taloneras en forma de herradura, puedes hacer ejercicios de estiramiento. La paciente anterior me preguntaba qué ejercicios se recomiendan en la fascitis plantar. Hay unas ligas que yo recomiendo, que son las ligas de ejercicio. Esas ligas son baratas, las podemos tener en la casa. Usted, antes de ponerla, el pisar, usted se abre los ojos, se acuesta en la cama y antes de poner el pie en el suelo, agarra la liga y empieza a hacer ejercicio. El pie para adelante, para atrás y para adelante, 20 repeticiones en cada pie, a pesar de que el otro pie no duela. Porque si usted pesa 80 kilos y mide 1,50, entonces es un sobrepeso no solamente para ese pie que te duele, sino que es también un sobrepeso para el otro pie que te duele y que en algún momento vas a hacer una fascitis plantar bilateral. ¿Ves? Lo otro que puedes hacer es meter el pie en agua tibia con sal, si es sal marina mucho mejor, y alternarlo con agua fría. Pero estos son terapias que puedes como opciones mientras logras un peso. Si no resuelves tu problema de base, no estarías haciendo nada. No, yo creo que no hay más preguntas.
Una pregunta de la señora Valentina, doctora, si compro los zapatos, ¿le coloco la plantilla? Bueno, es cuestión de probar, ¿ok? Es cuestión de probar. Si te compras este zapato que tiene como especie de un alza, entonces es cuestión de que pruebes qué tan cómoda te sientes con los zapatos. Mariela dice, los Skechers son muy buenos. Yo tengo unos y son los que tolero más, sí. Los Skechers son excelentes, de verdad que sí. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, por aquí alguien levantó la manito, no. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos dar como terminada la charla. Espero que haya sido de buen provecho para todos. La idea de esto es educar un poquito a los pacientes. Yo siempre he dicho que de mi consulta el paciente sale, aunque sea con conocimientos básicos de lo que es su patología. Y me ha servido muchísimo porque los pacientes salen queriendo hacer las diferentes sugerencias e indicaciones que les doy cuando me visitan al consultorio. Si el paciente, va al médico y el médico lo que hace es mandar analgésico antiinflamatorio, pues el paciente probablemente salga sin saber por qué. Si le decimos, por ejemplo, señor, usted tiene que usar este calzado, pero no le decimos por qué, entonces el paciente probablemente no se compre el calzado adecuado y haga cualquier cosa menos lo que le indicamos los médicos. Entonces, bueno, gracias a todos por su participación. Me gustó la interacción que hubo entre nosotros. Espero les haya gustado y feliz tarde. Feliz Día de las Madres a todas las que estamos aquí en España. Hasta luego y un beso.